¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, vamos a hablar de la anatomía y fisiología de la piel. Como les dije, voy a correr un poquito. Yo les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Van a tenerlo todo, solamente tomen nota de las cosas que hablo, que no están en las diapositivas. Muy bien. Vamos a hablar de la estructura y función de la piel. Como saben, Araceli, por favor, si me dices cuáles son las tres capas de la piel. Epidermis, dermis y hipodermis. Correcto, ¿no? Tenemos tres capas de la piel, eso no nos queda duda, y de los cuales tenemos, además, algunos anexos de la piel que está conformado prácticamente por el aparato pilosebáceo, tenemos, algunos corpúsculos, o receptores, tenemos uñas, que también son anexos de la piel, y eso en general es la piel, ¿no? Abel, Johan, por favor, si me dices cuáles son las capas de la, de la epidermis. Johan, ¿estás? Presente. Presente. ¿Cuáles son las capas de la epidermis, Johan? La capa basal, el estrato y el espinoso. El granuloso que diga, doctor. Muy bien, tenemos 5 capas. ¿Ya? Y 5. la córnea. Muy bien, ya me has mencionado 3. Joyce, ¿nos puedes ayudar? Sí, doctor. Es la capa basal, la espinosa, la granulosa, la lúcida y el último es la córnea. Muy bien. Y el estrato lúcido que se encuentra más en palmas y plantas, ¿no? Muy bien, son las capas de la epidermis. Joaquín, si me dices cuáles son te ayudo, dos capas o niveles en la dermis. Presente, doctor. Son la dermis papilar y la dermis radicular, doctor. Muy bien, correcto. Pero no me preguntes, tienes que responder siempre con seguridad, ¿ya? No. Son esto y esto, ¿ya? Siempre seguros, chicos. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos en la capa de la piel. Luego viene el tejido celular subcutáneo o hipodermis, ¿no? Cada uno con sus propias funciones, estructura, etc. La piel, jóvenes, es el órgano más extenso y más grande de nuestro organismo, ¿ya? Eso debemos tenerlo presente. El promedio de superficie, pues, depende del tamaño de la persona, ¿no? Pero en promedio es 1.6 metros cuadrados. Si es una persona grandota, será 1.7, 1.72, que es lo que consideraban anteriormente. Pero depende del tamaño, también de la contextura, si es una persona pícnica, lívida, etcétera, ¿no? Si es gordo, si es delgado, etcétera, varía. El peso aproximado de nuestra piel es de 4 kilos. Entonces, esto equivale al 6% del peso corporal. Karen, Adriana, si una persona pesase 80 kilos, ¿cuánto sería su piel? ¿Cuánto estaría pesando? Karen, ¿estás? Karen, Adriana. Doctor, sí, perdón. 80 kilos me dijo, ¿no? 80 kilos, ¿no? Sería unos 320 kilogramos. A ver, ¿cuál sería el 6% de 80, chicos? 48, doctor. 4.8. 4.8 kilos, ¿no? Una persona tendría 4.8 kilos de piel, ¿no? Y si ustedes calculan vuestro peso, ya van a saber pues, cuánto de piel tienen, ¿no? Entonces, ok, rápido con las matemáticas siempre, aún se usa, ya no se olviden. Muy bien, la piel realiza grandes funciones, múltiples funciones que son vitales para el mantenimiento de la homeostasis corporal. ¿Ya? En otro cuadro vamos a ver en qué cosas ayuda. Funciones generales, barrera, obviamente presenta una barrera física, ¿no? La capa córnea es una capa que es pues compacta, ¿ya? Dentro de esa capa compacta está formada por queratina, también tiene triglicéridos, tiene
algunas ceramidas que lo hacen pues una capa impermeable. Nos defiende de la pérdida de, de líquidos, entonces, y también nos protege de la agresión externa o el ingreso de bacterias. Aparte que por el pH de la piel, ya, que es ligeramente ácido, esto nos defiende de la colonización de algunos patógenos. Entonces, esa es su función de barrera. Sensibilidad, tenemos Corpusculus Kraus, Pacini, Rubini, etcétera, que nos van a dar sensibilidad tanto para el calor, frío, dolor, picor, presión, etcétera. Hay regulación de la temperatura. Al tener una capa córnea que es intacta, uno, y una buena cantidad de tejido celular subcutáneo o hipodermis, entonces nos van a proveer una protección contra el frío. Es por eso que las personas que son gorditas, que son más llenitas, que tienen abundancia de tejido celular subcutáneo, son más, no sienten tanto frío como aquellos que son delgaditos, pues, ¿no? Entonces, si por ahí se ven con frío, fíjense si están uno con buen tejido celular subcutáneo. También realiza un control hemodinámico, hay cambios vasculares periféricos, ¿no?, que van regulando el flujo sanguíneo. Hay secreción y excreción, sobre todo a nivel de, hay una que es con función de las glándulas que van a tener secreción, por ejemplo, hay glándulas sebáceas que botan sebo, glándulas sudoríparas que van a botar sudor, etcétera, ¿no? También encontramos áreas percutáneas de gases, solutos y líquidos a nivel de la piel. Hay una función de síntesis, se metaboliza aquí la 25 hidroxico vitamina C, vitamina D. Entonces es importante también para la homeostasis del cuerpo y finalmente una función inmunológica. Hay vigilancia y respuesta. Ya se ha demostrado que los queratinocitos son las células netas de la piel, ¿ya? Y estos queratinocitos pueden estar ubicados en una capa basal, espinosa, granulosa, lúcida, córnea, etcétera, pero son queratinocitos, sobre todo los basales y los que están en las primeras capas, tienen una función inmunológica importante, tienen capacidad de poder reconocer algunos mediadores químicos de la inflamación y secretar otros. También dentro de ello hay células que no son residentes en la piel, como las células de Langerhans, que estas sí tienen capacidad de fagocitosis y también son células presentadoras de antígenos. Estas son las que están patrullando a nivel de la piel para evitar posibles infecciones, por ejemplo. Aquí, chicos, ¿hablan inglés? Yulisa, ¿qué tal? ¿Qué tal con el inglés? Yulisa Lisset. Más o menos. Ahora lees, ¿no? Ok. Bien, chicos, tenemos que aprender inglés necesariamente. Los mejores libros, textos y más actualizados están en inglés, ¿ya? No es un capricho, sino es una necesidad. Y lamentablemente o felizmente existe una globalización también del conocimiento, así es que el idioma pues, en el que más se utiliza para la publicación de investigación, libros, textos, revistas, etcétera, es el inglés. Entonces tenemos que manejar un poquito. ¿Ya? Aquí está otro cuadro que nos habla de las funciones de la piel y cuáles serían algunos tejidos o enfermedades que están asociadas a este problema. Por ejemplo, solo les voy a poner el ejemplo de uno o dos de estos, léanlo por favor. La función de barrera. Sabemos que la piel tiene una función de barrera, ¿no? Y la función de barrera principalmente está desarrollado o proveído por la epidermis. Es el que nos da la función de barrera. ¿Qué enfermedades podrían afectar la función de barrera? Las dermatitis atópicas, ¿ya? Muy brevemente, aquí en esta dermatitis atópica hay un patrón atópico, hay antecedentes de alergia en la familia, este es un problema inflamatorio crónico y recurrente, más se presenta en niños, pero lo que sucede a nivel microscópico es que estas células de la capa córnea, que les decía que son compactas, que están unidas, pegadas unas con otras, estas pues están alteradas, hay separación entre lamela o entre escama o entre queratinocito o célula de la capa córnea, hay entre separación entre una y otra y podemos hablar de que hubiese una fisuraciones, ¿no? Aparte de ello hay pérdida
pérdida de ceramidas, de lípidos a nivel de esta capa, lo que lo hace pues más compacto. Entonces se pierde esa capa compacta, es una capa más sensible. Entonces, como ya está resquebrajado la capa córnea, pues el cuerpo empieza, o la piel empieza a deshidratarse, pierde líquidos, pierde hidratación. Y aparte de ello, esto favorece la colonización de bacterias como el estafilococo dorado o estafilococo aureus. Entonces, chicos, esto es importante entender que en una dermatitis atópica hay alteración de la epidermis, por tanto, la función de barrera se va a ver alterada. Similares problemas hay con las ectasias displasias ectodermales, las histiosis, las queratodermas, las dermatitis exfoliativas, las enfermedades bulosas. ¿Ok? También hay la piel cumple función de barrera, ¿no?, contra los patógenos. Aquí cuando la capa, tanto la epidermis como la dermis se ven afectadas, entonces podríamos tener enfermedades como por ejemplo la verruga vulgar, el eczema, celulitis, que son netamente infecciosos, leishmaniasis, ¿no? Acá ya pues hay una penetración brusca por la picadura del anófeles, ¿no? Y hay también virus de la inmunodeficiencia humana que van a alterar, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que estamos viendo es una alteración del sistema, un poquito de barrera que va a permitir que ciertos microorganismos puedan penetrar, puedan colonizar, puedan multiplicarse, proliferar y generar infección o generar manifestaciones clínicas. Y si los vamos repasando uno por uno, pues nos vamos a tomar más tiempo, pero chicos, repasen esta tabla. Es muy importante para ver a qué nivel se encuentran diferentes patologías. Muy bien, dentro de la estructura ya hemos hablado epidermis, dermis y hipodermis. La epidermis representa el epitelio, la dermis es una matriz de tejido conectivo y la hipodermis tejido adiposo. Esto es un repaso de lo que ya llevaron histología anteriormente. Si hablamos de la epidermis, aquí están todas las capas que he mencionado Joyce. Desde la capa basal, aquí abajo en rojo o guinda, hasta la capa córnea que se ve en la parte superior en blanco, ¿no? Esto es la capa córnea. Bien, y acá tenemos la capa espinosa, granulosa y lúcida, que solo la vemos en palmas y plantas en zonas donde la piel es bastante gruesa. En el resto de la piel, en la mayoría, no existe estrato lúcido. Nuevamente, esto es para ver un poquito la ultraestructura de la piel. Estas son las papilas epidérmicas, estas papilas son las que sobresalen, y la que sobresale de acá de la dermis se llama papila dérmica, y esta es papila epidérmica. Muy bien, aquí vemos las células de la capa basal, tienen una conglomeración o una conformación más de tipo cilindro. Ya estas van cambiando de forma, se van achatando para la capa espinosa. Ya en la granulosa encontramos células un poquito más cúbicas, y pero que ya con tendencia a aplanarse. Ya en la capa córnea, es una capa, aparte de la capa lúcida, ya son más aplanadas, casi fusiformes. Y acá estas empiezan a perder su núcleo y llegan a la capa córnea, ya, células sin núcleo. ¿Ya? Lo normal es que una célula de la capa córnea no debe de tener núcleo. Si encontramos en la histopatología una célula de la capa córnea con núcleo, significa que algo está pasando, algún problema ahí. Estos son los 4 tipos de células que normalmente vamos a encontrar en una evaluación histopatológica, ¿no?, a nivel microscópico. Los queratinocitos. Todas estas células que estamos viendo, toditas son queratinocitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de queratinización. Segundo, lo que observamos aquí en la base, ¿ya? Estas células que son un poquito más grandes, como lo que estamos observando acá, se llaman melanocitos. Estos son los responsables de producir la melanina en virtud de la tirosinasa. Lo que podemos encontrar es cada 5 a 10 células basales podemos encontrar un queratinocito, perdón, un melanocito. Estos tienen capacidad son células en realidad que son, presentan extensiones como un pulpo, ¿ya?
Y estos, por medio de estas extensiones pueden unirse hasta desde 10 hasta 30 células, hasta 10 a 30 queratinocitos, donde les van a pasar el pigmento, ¿no? Muy bien. Y luego presentamos las células de Langerhans. Como les decía, pertenecen al sistema retículo endotelial, son células que tienen capacidad de viajar entre los tejidos, pueden fagocitar polvo, virus, bacterias, etcétera, y funcionan como células presentadoras de antígeno. Finalmente, las células de Merkel, que suelen estar entre la capa basal con diferentes funciones. Muy bien, a nivel del estrato basal, acá sí corremos, chicos. Están los queratinocitos, que son cúbicos, están unidos a una lámina basal. Esta se llama la lámina basal o membrana basal. ¿Por qué? Porque esto, si se han dado cuenta, este epitelio, que es el epidermis, no tiene vascularización. Entonces, la vascularización llega a nivel de esta lámina basal o membrana basal. Aquí se deja el oxígeno y los nutrientes necesarios por parte del sistema vascular, y estos van a recepcionar toda la nutrición, y también por este mismo medio van a desechar los productos que están de más. Esta es la ultraestructura de la lámina basal, ¿ya? Como vemos acá, encontramos hemidesmosoma por esta célula, ¿ya? A su lado lateral o contralateral, otro hemidesmosoma, se unen ambos hemidesmosomas y forman los desmosomas. Los desmosomas son las estructuras de unión intercelular, unen a los queratinocitos. A nivel basal, estas células cúbicas o cilíndricas de la lámina de la capa basal tienen hemidesmosomas que se van a unir a la membrana basal. Entonces, estos son medios de fijación entre las mismas células y su lámina basal. Aquí hay colágeno tipo 3, tipo 7 que participan. Es importante conocer esto porque vamos a ver más adelante que hay patologías que afectan exactamente este hemidesmosoma o afectan a todos los hemidesmosomas que están en la base. Entonces, la expresión clínica en cada caso va a ser diferente. A nivel de la lámina basal están las células madre totipotenciales, no son totipotenciales, son células madre simplemente cutáneas, y estas tienen capacidad de mitosis, por lo cual hacen mitosis cada cierto tiempo. El viaje de una célula de la capa basal hasta la capa córnea aproximadamente son 28 a 30 días en promedio. ¿Okay? También es bueno saber eso porque hay enfermedades en las cuales este tiempo se ve acortado. El estrato espinoso está compuesto por, como hemos visto en las imágenes, por queratinocitos que son ya más poligonales, ¿no? Ya están perdiendo su forma, pero siguen unidos por desmosomas. Estos ya van sufriendo cambios químicos, estructurales, a medida que van progresando y avanzando hacia la superficie. ¿Por qué se les llama espinosas? Porque cuando los vemos al microscopio, presentan angulaciones que se ven como espinas, ¿no? Por eso se le conoce como capa espinosa también. El estrato granuloso, ya, su nombre mismo lo dice, ya estos ya van a tener presencia de gránulos en el citoplasma, que se conoce como gránulos de queratohialina, ya, y esa granulación es lo que le da la característica a esta capa. También ya están sufriendo un proceso de modificación. El estrato lúcido, como les decía, es una capa muy delgada, pero solo se encuentra en lugares donde hay piel bastante gruesa. Ayuda a tener mayor resistencia en esas áreas. Y el estrato córneo está, acuérdense chicos, células planas, queratinizadas, anucleadas. Esa es la característica de la capa córnea. No hay núcleos. Ya, si encontramos núcleos, algo está pasando. Muy bien, son hileras aplanadas unas contra otras, están bien fusionadas y con presencia, les decía, de algunos lípidos. Esta es una ultraestructura de la capa córnea, como vemos son lamelas, ¿ya? Lamelas interpuestos por lípidos, y eso hacen una capa más compacta, ¿ya? Una capa más compacta, y eso es lo que lo hace impermeable, ¿ya? Impermeable. Entonces, por eso que no nos deshidratamos
por la piel gracias a una capa córnea intacta. Si la capa córnea se altera, ahí va a haber deshidratación. Tenemos enfermedades en las cuales se llama eritrodermia, y cuando hay eritrodermia, chicos, eritrodermia, no se olviden, les voy a preguntar, cuando la afectación de la piel afecta el 90% o más de la superficie corporal, ¿ya? 90% o más. Entonces, en estos casos, la piel está afectada la capa córnea y otras capas más, y ahí se pierde líquido por transcutáneos, eso se llega a una insuficiencia cutánea, y estos pacientes inclusive deben ser manejados en unidades de gran quemados o en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las células residentes y migratorias? Residentes son las que siempre están ahí, ¿no? Dentro de ellos son los que hemos hablado, los queratinocitos, etc. Migratorias son las células de Langerhans, que entran y salen, como decía, son células presentadoras de antígeno. Que les quede esto claro, chicos, las células de Langerhans son parte del sistema inmunológico y son células presentadoras de antígenos, son capaces de fagocitar, tienen esa capacidad. Y estos presentan estos antígenos que se han fagocitado, etcétera, lo presentan a los linfocitos T, y con esto inician la respuesta inmune, y también a las células T. Con eso podemos hacer, puede haber células T de memoria, ¿no? Muy bien. Cuando se afecta, podemos encontrar infecciones superficiales y profundas. Aquí está, es una célula dendrítica, ya es una célula de Langerhans. Como ven, presentan esta especie de tentáculos que se llaman dendritas, al igual que los melanocitos, ¿no? Presentan dendritas, y esto le facilita su movilización a través de los tejidos. Son bastante flexibles. Los melanocitos, como ya sabemos, son células que nos van a presentar o nos van a brindar color, ¿no? Todos tienen melanocitos, tanto piel blanca, piel oscura. La misma cantidad, la diferencia de por qué una piel es más oscura que la otra está en el tamaño de los melanosomas. Los melanosomas, o los gránulos de melanina, son los que van a determinar el color de la piel. Pero también estos tienen sus funciones. Hay dos tipos de melanina: eumelanina, que es la melanina oscura, y la feomelanina, que es amarilla, marrón, rojizo. Esta eumelanina es la que posee la mayoría de las personas, y la feomelanina lo poseen principalmente aquellas personas que son blancas, un poco pelirrojas. Ellos tienen la feomelanina. La melanina, dos funciones principales. Uno, absorbe luz ultravioleta. A ver, ¿a quién preguntamos? ¿A quién me ha preguntado? Fiorella, por favor. ¿Cuáles son los tres tipos de radiación ultravioleta que suelen afectar nuestra piel? Dos, solo dos. Que hayas escuchado. Doctor, el UVB. UVB, unita más. UVA. UVA, muy bien, gracias, Fiorella. Entonces, sobre todo el UVB es el que causa mayores problemas en la piel. Es uno de los inductores, por ejemplo, de la carcinogénesis a nivel de las células basales de la piel, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando no tenemos suficiente cantidad de melanina o son muy pequeños, tenemos más tendencia a hacer cáncer de piel, ¿ya? Sobre todo los carcinomas vasocelulares. Por eso que las personas de piel blanca, bien blanca, fototipos 1 o 2 de Fitzpatrick, son los que tienen más tendencia a hacer carcinomas vasocelulares y carcinomas espinocelulares, en comparación de las personas que tienen fototipo de piel 5 o 6. El 6 son personas que son bien oscuras, ¿no? Bien chinchanos. Entonces, ellos están mejores protegidos contra los carcinomas vasocelulares y espinocelulares. Y otro efecto de la melanina es que destruye los radicales libres de oxígeno. Lo que ustedes ya tendrán conocimiento y deben saber, inclusive más que yo, es que que al incidir la radiación ultravioleta sobre diferentes estructuras de nuestro organismo, van a empezar a formar radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno son oxígenos que son recontra coquetos. Se unen a diferentes estructuras y pueden activar diferentes procesos como hiperpigmentación, pueden activar procesos de alteración de
o efectos en la carcinogénesis, etcétera, ¿no? Entonces son los que causan daño directo sobre la piel. Entonces, esta melanina es la que va a destruir esos radicales libres de oxígeno. ¿Bien? ¿Estamos bien, chicos? ¿Se han dormido o estamos muy rápidos? Está bien, Creo doctor. que todos. Está bien, doctor. Ok, espero que no se me duerma nomás. Muy bien, aquí una ultraestructura de un corte histológico, lo que estamos observando son estas células que vemos acá, que son pues los melanocitos, ¿no? Muy bien, las células de Merkel prácticamente son mecanorreceptores, ¿ya? Entonces nos van a informar una autoinformación de la adaptación lenta de los tejidos y los movimientos. Bien, es lo básico que necesitamos saber de las células de Merkel. Aquí una estructura de estas células o corpúsculos también decían de Merkel. Queratinocitos. Ya les había indicado que los queratinocitos son todas las células que están en la piel, ¿no? Desde todas las que conforman capa basal, espinosa, granulosa, lúcida y córnea. Estos queratinocitos están en continua renovación. Como les decía, hay células madre que están en la base y estos tienen capacidad de mitosis, por lo tanto van generando células hijas y estas van viajando hacia la superficie en 28 a 30 días aproximadamente. Tienen la capacidad de formar queratina, ¿no? Y cuando forman queratina, estas células se van muriendo y a las finales tenemos una célula muerta, plana, sin núcleo, ¿no? Queratinizada. Y la queratina es una proteína pues que es bastante dura y eso es lo que nos da la protección de barrera. Como decía, más o menos un mes, 28 a 30 días en alteración. En la psoriasis, ¿ya? La psoriasis es una enfermedad representativa de la dermatología. Este proceso puede adelantarse de 28 a 30 días a 4 a 6 días. De manera que, si lo hablamos en términos más sencillos, si las células están produciéndose, no tienen tiempo de queratinizarse, no tienen tiempo de perder su núcleo y llegan a la capa córnea rápidamente. Como tenemos una capa córnea ya acumulada de células, tenemos una hiperkeratosis, es decir, una capa córnea demasiado gruesa. Además de eso, vamos a tener las células de la capa córnea que no han perdido, no han podido, no han tenido tiempo. Parecen estudiantes, ¿no?, de medicina, nunca tienen tiempo. Entonces no tienen tiempo de perder su núcleo, entonces encontramos células en la capa córnea con núcleo. Y esta es una de las características de la psoriasis, ¿ya? De la psoriasis, pero no es único en la psoriasis. Podemos encontrar otros problemas cutáneos que también nos van a permitir ver células con núcleo en la capa córnea. Cuando la capa córnea está engrosada se llama hiperkeratosis. No se olviden, voy a preguntar, cuando la capa córnea está engrosada se llama hiperkeratosis. Pero cuando encontramos células de la capa córnea con núcleo se llama parakeratosis. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. A ver, vamos a ver si está claro, ¿ya? A ver, vamos a preguntarle a Marcelo David. Muy bien. ¿Qué es una hiperkeratosis y qué es una Presente, parakeratosis? La hiperkeratosis es cuando la capa córnea está engrosada y la parakeratosis es cuando la capa córnea tiene núcleo. Muy bien, las células de la capa córnea, ¿ya? No la capa, ¿ok? Entonces, cuando las células presentan núcleos, parakeratosis. ¿Ya? Esto ya nos quedó claro, lo vamos a recordar en psoriasis. Cuando hablamos de la dermis, es la capa más profunda que está por debajo de la membrana basal, por debajo de la epidermis, y esta se caracteriza porque tiene abundancia de fibras de colágeno y fibras elásticas. El colágeno y las fibras elásticas, chicos, son los que nos dan juventud, ¿ya? Estos son los que es como el soporte que tiene la piel en general para que pueda mantener una posición. Con los años, la piel va perdiendo colágeno y elastina,
o células fibras elásticas, y ese soporte que tiene se va perdiendo. Entonces ahí es donde la gravedad empieza a hacer su trabajo y vemos en el tiempo las personas que van envejeciendo. ¿Cómo notamos eso? Los surcos nasolabiales o los surcos a nivel de la frente o de la glabela se van tornando más profundos, ¿no? Nosotros, si ustedes que están jóvenes, todos se van a poder dar cuenta si se tocan, si pueden tocarse ahora entre la cara y el cuello, hay un ángulo, ¿no? Y si miramos al espejo, o si hay alguien cerca joven en nuestro lado, vamos a poder ver que el ángulo entre la cara y el cuello es bastante marcado. Ese ángulo es un ángulo notorio. Pero de repente si vemos a nuestros papás, ¿ya? Ese ángulo ya se pierde, ¿no? Ya se pierde ese ángulo. Significa que ya empezamos a envejecer, ¿ya? Ahora, todos los tratamientos, si habrán escuchado las propagandas, ácido hialurónico, colágeno, etcétera, lo que hacen es tratar de copiar lo que es la juventud, ¿no? Tratar de aumentar colágeno en el rostro, sobre todo para vernos jóvenes. Sin embargo, este es un proceso que es inevitable. Cuando llegamos a los 28, 30 años es el máximo tiempo de crecimiento. Es decir, hasta ese punto llegamos y ya nos desarrollamos o evolucionamos más. Después de esa edad, entramos en un periodo de meseta, en los cuales, si bien es cierto, maduramos emocionalmente, también físicamente, pero mantenemos cierta juventud más o menos hasta los 40, 45 años. Y ahí viene el declive en los cuales empezamos a envejecer, ¿ya? Allá, eso es inexorablemente inevitable. Bien, chicos. Entonces, la dermis es la capa profunda, tiene dos áreas, ya lo mencionaron, superficial y profunda, o también podemos llamar el reticular, dermis papilar y dermis reticular, ¿ya? Entonces, a nivel del estrato, dos capas, papilar y reticular. La papilar es la que está más externamente, más superficialmente. Aquí tenemos tejido conectivo laxo. Ya hay fibras de colágeno tipo 3 y encontramos las asas capilares, ¿no? Aquí estas asas capilares son las que van a dar nutrición a la epidermis. A nivel del estrato reticular vamos a tener tejido conectivo denso, ¿ya? Diferencia entre papilar y reticular. El tejido conectivo en el papilar es laxo y en el reticular es denso. Entonces, retículo significa red. Es como un enmallado de fibras que es más compacto, ¿no? Y es el que le da más sostén a todo el tejido. El tipo de colágeno que tenemos acá es tipo 1 y tenemos mayor cantidad de fibras elásticas. ¿Ya? Aquí vemos la epidermis que está en moradito, ¿ya? Un fucsia más claro acá. Esta parte de superficial que está cerca de la epidermis se llama epidermis papilar. Como vemos, tiene un color más suave, ¿ya? Más ligero, en comparación a esta parte profunda donde vemos estas fibras gruesas, rosadas, se ve más compacto. Esas son las diferencias, ¿no? Dermis papilar o superficial, dermis profunda o dermis reticular por las redes que hay, ¿no? Esa es la diferencia. Colágeno tipo 3, colágeno tipo 1. Muy bien, en otra vista también vemos dermis reticular, papilar y dermis profunda, ¿no? Podemos observar que lo que estamos hablando en la teoría, en la práctica es lo mismo. Entonces, en la dermis podemos encontrar algunos anexos de la piel, como los folículos pilosos, glándulas sebáceas, ¿ya? Los folículos pilosos junto con algunas glándulas sebáceas pueden tener un mismo orificio para su excreción. Algunas glándulas, las glándulas sudoríparas no tienen relación con el pelo y liberan solos su producto, ¿ya? Dentro del aparato pilosebáceo, como estamos viendo acá, pilosebáceo porque siempre va junto con una glándula sebácea, lo que encontramos es el pelo, su glándula sebácea, y encontramos este musculito de acá, que se ve en rosado, que se llama el músculo piloerector.
¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos una exposición, un cambio brusco de temperatura, este músculo se contrae y los pelos se ponen parados. Cuando nos asustamos, también se contrae y tenemos los pelos parados. No sé si se han asustado alguna vez. Espero que no se asusten con el examen y no vengamos con pelos parados, ¿no? La dermis es 20 a 30 veces más gruesa que la epidermis, chicos. Es un montón, es un grosor inmenso, ¿no? Los anexos cutáneos que sean córneos, pelos y uñas, y glandulares, sebáceas y sudoríparas son los más importantes, ¿ya? Les estoy mencionando solo los más importantes. Muy bien, no vamos a quedarnos a detallar cada uno de estos porque nos va a ganar el tiempo, tenemos una hora más de clase y quiero tocar lo que es semiología. Entonces, glándulas sudoríparas, los revisamos, chicos, estos son ecrinas y apocrinas, ¿no? Les puedo preguntar cuál es la diferencia entre una glándula ecrina y una apocrina con respecto a su secreción, ¿ya? Entonces, revísenlo. Y también están las glándulas sebáceas, ¿ya? Que desembocan en el infundíbulo del folículo piloso. A nivel de toda la superficie, principalmente en las áreas donde hay mayor pilosidad. Muy bien, el pelo, ya con esto estoy acabando casi este tema. El pelo, chicos, está en 3 fases de crecimiento: anagen, catagen y telogen. El anagen dura más o menos 2 a 5 años, es un periodo donde el pelo está en constante crecimiento. Ya crece y crece el pelo. Es una época productiva. El catagen es una época en la cual para de crecer y entra el pelo en una etapa de latencia, ¿no? Involuciona, ya empieza a degenerarse o debilitarse, si queremos usar el término. Y finalmente pasa un periodo de catagen que va a durar 2 a 5 meses. Este telogen es una fase de caída de cabello, caída de pelo, ¿no? Y hay algunos procesos fisiológicos que pueden acelerar. Por ejemplo, el parto, después del parto, que es un proceso de estrés enorme, aproximadamente entre los 3 y 6 meses, las madres suelen empezar a perder pelo, ¿no? En cantidad. Y entonces se activa el proceso de telogen en esa área. Después de ese tiempo, si le damos algún tratamiento adicional, etcétera, o por sí solo, este pelo va a entrar nuevamente en fase de anagen y va a volver a crecer el cabello. Bien, entonces eso es con respecto a las fases de crecimiento del pelo. Como dice acá, un 90% de los folículos se encuentran en anagen y hay un 10% que se encuentran o en catagen o en telogen. ¿Ya? Cuando se pierde el cabello en telogen se llama efluvio telógeno. Muy bien, ahí están las fases de crecimiento, pero anágena está en crecimiento, catágena ya empieza a involucionarse, ¿ya? Telógena y el pelo se cae, como ven acá, desde ese punto se desprende, y nuevamente entramos a anágena, que desde este bulbo ya empieza a crecer nuevamente el pelo. Algunas alteraciones: hipertricosis, aumento excesivo del pelo. Usualmente puede tener una connotación masculina, es decir, por ejemplo, a nivel de la mujer, el vello pubiano tiene una forma triangular y el del varón es más romboidal. Entonces, en el caso de hipertricosis podemos encontrar aumento de pelo en la zona baja del abdomen, y con una distribución romboidal del pelo pubiano podemos encontrar aumento de pelos a nivel de la cara, con pelo terminal que es más grueso, ¿no? Hay patologías, por ejemplo, el síndrome del hombre lobo, que ya lo veremos en su momento, que tienen que ver con problemas de hipertricosis o aumento del pelo. Hirsutismo es aumento de pelos en mujeres, ¿no? Más en mujeres. Hipertricosis en forma general. Y alteraciones a nivel del folículo piloso, que lo veremos en su momento para no quedarnos. Solamente como corolario a todo esto, hay mucha gente que le gusta y tiene afición y adicción por los tatuajes. Personalmente no los recomiendo, pero cuando lo hacen, nosotros como médicos debemos de saber dónde se inyecta el tatuaje. El tatuaje se inyecta, o el pigmento se inyecta a nivel de la dermis, ¿ya?
Las estrías cutáneas que vemos en la piel, ya es estría, no es lo mismo que grasa localizada. Estrías son unas líneas que inicialmente son rojizas y luego con el tiempo se tornan blanquecinas. Suelen aparecer en zonas de tensión cutánea. Esos también se encuentran a nivel de la dermis. Las huellas dactilares se forman o inician desde el estrato o capa papilar de la dermis, ¿no? Entonces, solamente como referencia para tenerlo presente. Hipodermis no hay mucho que hablar, es una capa de células, no están los sebocitos o adipocitos, hay tejido laxo en esa zona. Su función básicamente es como almohadillas, ¿no? Y retención del calor. Entonces, las personas que tienen buena cantidad de tejido celular subcutáneo, menos frío. Y, perdón, y estos soportan menos soportan mejor los golpes o contusiones. Muy bien, esto es todo con respecto a la dermis. Nada más que decir, algunos corpúsculos de Merkel, sus funciones, Krauss para el frío, Meissner y Ruffini para el calor, etc., ¿no? Nuevamente, recordatorio, funciones de la piel para poder revisarlo. Y aquí las funciones, su mecanismo de acción y situación defectuosa. Porque hay defectos, ¿no? Hay defectos en la piel en diferentes funciones o en diferentes estructuras que condicionan ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos alteración a nivel de los fibroblastos y estos no funcionan bien, su función reparadora se va a alterar. Entonces, ¿cuál es la clínica? Vamos a tener alteraciones o dificultades en la curación de las heridas y esto nos va a permitir que mantengamos úlceras cutáneas, queloides, neoplasias cutáneas, etcétera, por mayor tiempo. Y las propiedades, las pieles viscoelásticas y propiedades tensoras y extensibles. Bien, y esta es la parte que hemos tocado con respecto a la estructura de la piel. Si tienen alguna pregunta, chicos, esto prácticamente era un repaso para todos. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Doctor, sí, una pregunta. ¿Sí? Cuando hablamos del efluvio telógeno, ¿podemos calcular la cantidad de cabellos perdidos diariamente, por favor? Es complicado. Es complicadísimo calcular cuánto pelo puede perder una persona. Lo que medimos cuando hacemos la evaluación de la pérdida de cabello es, uno, hacemos un test de tracción. ¿Qué quiere decir? Jalamos el cabellito por mechones. Entonces jalamos sin soltar el cabello y vamos soltando el cabello hasta la punta. Y si quedan pelos en nuestra mano, entonces decimos test de tracción positivo, ¿ya? Otra cosa que vemos es la población capilar. Nosotros más o menos, viendo todos los pacientes que hemos visto hasta ahora, sabemos la densidad de pelo en las personas, ¿no? Y si vemos que, pues, hay poco pelo, ahí decimos que es la población capilar está disminuida, ¿ya? Otra cosa que nos ayuda, sobre todo en mujeres, es que las mujeres suelen usar cola, algunas. Entonces juntamos el cabello como que vamos a hacer una cola y preguntamos, ¿la cola que tenía era más grande o más gruesa o siempre ha sido así? Entonces si nos dicen, no doctor, yo tenía harto cabello y cuando hacía un moño era abundante, ahora es muy poquito, ¿no? Es muestra de que el paciente está en efluvio telógeno. No es posible calcular cuántos pelos pierde. Sabemos que una persona pierde entre 70 y 120 pelos más o menos por día. Entonces supone que en un efluvio, considerando que el 90% del pelo está en anagen, solo un 10% va a perder, pero a veces pierden más por otras patologías que aceleran el proceso de catagen y telógeno. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, no hay muchas preguntas, no creo que haya muchas. Espero que haya quedado claro esta parte. Vamos a ir a la siguiente disertación. Vamos a hablar de semiología, que también es un resumen de lo que se ha hecho un poco en la clase, seguro en el curso de semiología, aunque ustedes no han llevado una semiología netamente tegumentaria, ¿ya? Antiguamente era dentro de las currículas de las universidades, algunas las han quitado y otras no, pero ustedes no han llevado este curso. Muy bien, vamos a empezar. ¿Listos, chicos? ¿Están despiertos todos? Sí, doctor. Muy bien, vamos a ver. María José, ¿estás despierta? Ya está dormida. ¿Cómo hacemos con María José? A ver, vamos a ver otra persona si está dormida. Lucero del Carmen. Sí, doctor, presente. Estás despierta, ¿no? ¿No te has dormido? ¿No está aburrido o sigue la clase? Siga despierto, doctor. Está despierta. Ok, muy bien. Bien, chicos, cuando hablamos de semiología, pues vamos a hablar todos los signos, síntomas que acompañan a la, pero en dermatología en particular, a diferencia de otras ramas de la medicina, pues nuestra evaluación va dirigido un poquito diferente, ¿ya? Y no es que seamos diferentes al resto, sino que el orden a veces lo invertimos para hacer mejor nuestra evaluación. Muy bien. Hoy en esta parte de la clase vamos a hablar de la clasificación de las lesiones a nivel de la piel, lesiones cutáneas primarias, secundarias, el patrón de disposición y la distribución. Ese es el contenido de nuestra clase para el día de hoy, para este últimos 50 minutos que nos queda. Espero que puedan tener energías para poder aguantar esta casi hora que tenemos. Las lesiones en la piel se clasifican en lesiones primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Aquellas que aparecen de nuevo, o sea, sobre una piel que previamente estuvo sana. Y las secundarias son las que aparecen en dos ocasiones. Una por una agresión externa de la piel, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una picadura, puede ser un traumatismo, etc. Y también aparecen como consecuencia de la evolución de las lesiones primarias, ¿no? Por ejemplo, inicialmente podría ser una ampolla como lesión primaria. Esta ampolla se rompe, se infecta y se forma una costra. Entonces la costra ya llega a ser una lesión secundaria, ¿ok? Entonces tenemos dos modalidades por las que aparecen las lesiones secundarias. Por acción directa sobre la piel, una agresión, o por la evolución de una lesión primaria. Muy bien. Las lesiones pueden ser planas, pueden ser elevadas o pueden ser deprimidas. Muy fácil de entender, ¿no? O están a nivel de la piel, o están por encima, o están por debajo. Planas, elevadas o deprimidas. Entre las lesiones planas está la mácula o manchas, infartos, esclerosis y telangiectasias. Entre las lesiones elevadas, ahí tenemos un montón: pápulas, placas, nódulos, vesícula, ampolla, roncha, absceso, quiste, costra, escama, queloide, cicatriz. Parece un trabalengua, ¿no? Y finalmente las lesiones deprimidas que están por debajo del nivel de la piel, las atrofias, esclerosis, escoriación, erosión, cicatrices, las cicatrices atróficas. Por ejemplo, hay cicatrices atróficas que nos deja el acné, ¿no? Son cicatrices hundidas, o cicatrices por el lupus discoide, que también nos deja cicatrices deprimidas. Seno, hundimiento y gangrena. Empezamos con las lesiones primarias. Esto podría entrar en el examen práctico, chicos, hay que saber, ¿ya? Lesiones primarias inconsistentes, o sea, no tienen una consistencia. Si lo tocamos no vamos a distinguir nada, solamente es lo que vemos. Y dentro de ello está la mácula. De contenido sólido significa que cuando lo tocamos vamos a percibir un bulto, una pequeña masa. Estos pueden ser pápulas, placas, nódulos, gomas, tumor. Y el abón o roncha, que es un fenómeno más de tipo edematoso. Y de contenido líquido, vesícula, ampolla o clistena, pústula y quiste. Es decir, todo el contenido netamente líquido. ¿Ok?
Entonces, cuando lo palpamos, vamos a sentir cierta fluctuación. Muy bien, vamos a empezar con las máculas, ¿no? Muy bien. Esto está dentro de los inconsistentes. Perdón por el error que está acá, está sobreponiéndose dos letras, pero la mácula para nosotros es un cambio de color de piel. Simplemente, sea el color que sea, rojo, amarillo, azul, etcétera, es una mácula. Si lo palpamos, no se va a distinguir o sea, no vamos a encontrar ningún volumen, ¿no?, en la superficie de la piel. No tiene relieve ni textura, no se puede palpar, ¿ya? Y por el color lo vamos a clasificar en, si es roja, eritematosa. Si es media morada, media azulada, purpúrica, media rojiza, ¿no? Eso es por extravasación hemática. Pueden ser, cuando hablamos de hiperpigmentación, estamos hablando con respecto a la melanina. Entonces, hiperpigmentadas, podríamos ver este aumento de melanina, y esto podemos ver en los cloasmas, melasmas, o también podemos ver acrómicas, como el caso del vitiligo, por disminución del pigmento melánico, y podemos ver algunas manchas vasculares. ¿Por qué? Porque encontramos una dilatación de la red vascular. Si observamos el gráfico, vemos todos los arcos vasculares que están en la dermis, y estos pues pueden aumentar en número y en grosor. Hay dilatación de estos vasos sanguíneos y obviamente la piel se va a ver más rubicunda. Esto sucede, por ejemplo, en los casos de rosácea. ¿Ya? Aquí, ¿qué tipo de mácula vemos? Una mácula vascular, ¿no? Aquí vemos una mácula eritematosa, ¿no? Esta es una mancha en vino porto. Aquí vemos una mácula acrómica, como el vitiligo. Aquí vemos una mácula purpúrica. Como es el color, es rojo, medio morado, medio marrón, ¿ya? Y eso se le conoce como púrpura. Muy bien, acá vemos una mancha amarilla, en el caso de, por ejemplo, santomas cutáneos, o estas máculas purpúricas, pero que forman una red, ¿no? A esto se le llama líbero reticularis, ¿no? Como los casos de crioglobulinemia. Podemos ver otras máculas hiperpigmentadas, como las que estamos observando aquí. Cuidado, podría tratarse de un léntigo actínico o podría tratarse de un melanoma maligno, ¿no? Siempre que veamos algo oscuro, negro, y esto no es racismo, por favor, que va creciendo en forma asincrónica, simétrica, de un momento a otro, sin daño previo de la zona, entonces podría tratarse de un melanoma maligno. Muy bien. Entonces también vemos estas máculas hiperpigmentadas aquí en la cara. Esto le llamamos pecas o léntigos, lentigínidas o efélides, ¿no? Y acá en el caso del vitiligo, una mácula blanca, ¿no? Bien. En realidad a esto se le conoce como mácula acrómica, ¿ya? Un término que debemos recordar, este pelito blanco, ven, no sé si pueden verlo, chicos. Hay algunos pelitos blancos que están aquí. Luis Mendoza, ¿puedes ver los pelitos blancos? Sí, doctor, un poco los noto. Un poquito, ¿no es cierto? Apenas se ve, ¿ya? En el caso del vitiligo, cuando encontramos pelitos blancos en el área donde está el vitiligo, se llama poliosis. Les repito, poliosis, ¿ya? Y esto significa que la reacción a nivel de la piel por el vitiligo está bastante intenso, bastante activo. Muy aparte que en la base de los pelos está constituido por gran cantidad de melanocitos. Entonces significa que estos melanocitos, como parte de la fisiopatología del vitiligo, están siendo afectados por la enfermedad y se están deprimiendo, o en todo caso están muriendo estas células. Y estos pelos pues ya pierden su capacidad de pigmentarse y tornan blancos como canas, y esto se llama poliosis. Recuerden que la poliosis es adquirido, a diferencia del piebaldismo. El piebaldismo son, por ejemplo, personas que vemos con mechones blancos en la cabeza, a los cuales estos melanocitos no han llegado al bulbo del pelo, no se han ubicado en su lugar, y son áreas que quedan pues sin melanocitos, por eso que son blancos, pero estos son congénitos. Entonces,
la poliosis adquirida. Vamos a hablar ahora de las pápulas. Las pápulas son, como vemos, una elevación circunscrita menores a 1 centímetro. Chicos, no se olviden, las pápulas son menores a 1 centímetro. Y si es mayor a 1 centímetro, tiene otro nombre, que son nódulos que ya los vamos a ver luego. ¿Ya? Aquí lo que estamos viendo es que hay un aumento de la estroma a nivel de la dermis y eso hace que la lesión se eleve. Entonces, cuando nosotros hacemos la palpación, vamos a sentir esa elevación, pero es una lesión consistente, sólida, ¿ya? No es líquida, es sólida. Hay tipos, ¿no? Puede ser epidérmica cuando la afectación es más de epidermis, dérmica, como estamos viendo en esta imagen, o dermoepidérmica cuando afecta ambas capas. Pueden ser primarias, ¿ya? Pueden ser múltiples, como estamos viendo acá. Estas pápulas corresponden a unas verrugas planas. Podemos encontrar pápulas epidérmicas. Estas son más profundas. Como son más profundas, hacia la superficie se ven más grandes. Y pueden ser dermoepidérmicas, como estamos observando acá, que no son tan grandes como las dérmicas, pero son un poquito mayores que las epidérmicas. Acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá vemos múltiples pápulas pigmentadas, rugosas, de bordes bien definidos, múltiples, ¿no? Y esto corresponde a lesiones que se le llaman queratosis seborreicas, ¿no? Que tenemos gran cantidad. Aquí otras lesiones papulares que estamos observando acá, que tienen aspecto poligonal, ya tan elevadas, y eso se conoce, sobre todo estas, ¿no? Que están alrededor, se conocen como pápulas que corresponden a un proceso que se llama ligen plano. Aquí vemos otro tipo de pápulas, como la que observamos acá, que son más de tipo eritematosas, y estas pueden confluir conformando placas, como en los casos de psoriasis. Y vemos otro tipo de pápulas más pequeñas, pigmentados a veces, de menor tamaño, pero siempre sobreelevados, que se ubican principalmente a nivel de piernas, y esto corresponde, y es la sospecha clínica de un sarcoma de Kaposi, ¿no? Aquí vemos otra lesión pigmentada, pero es elevada, ¿no? Entonces esto podría ser un nevus congénito, si es que ya lo tiene desde el nacimiento. Si lo ha adquirido en los siguientes tiempos, hay que determinar qué es. Siguiente lesión es la placa. La placa es una elevación en meseta, ¿ya? Mayor a 1 centímetro. Si es menor a 1 centímetro, podemos considerarlo como pápula. Si es mayor y está elevado y es como una meseta en la parte superficial o la parte superior, entonces hablamos de que esto es una placa, ¿ya? Estas placas pueden aparecer como placas desde el inicio o pueden ser por la conglomeración o la unión de varios tipos de lesiones, por ejemplo, pápulas que se van juntando unas con otras y llegan a conformar placas. Por ejemplo, acá vemos pápulas múltiples pequeñas. Aquí en esta zona ya se han fusionado estas pápulas pequeñas y conforman una placa. Aquí otra placa que corresponde a una psoriasis vulgar con la superficie descamativa. Y aquí también vemos otra placa que también corresponde a una psoriasis, pero ya en tratamiento. Siguientes son los nódulos. Los nódulos son también lesiones de contenido sólido, redondeados o líquidos, etc. La característica es que estos son palpables y miden entre 1 y 2 centímetros, ¿ya? La superficie no es en meseta, a diferencia de la placa, pero miden entre 1 y 2 centímetros. Entonces tenemos pápula, luego viene nódulo. Y no pasa de 2 centímetros, ¿ya? Puede estar afectado a epidermis, dermis, generalmente. Aquí está un nódulo, estos son nódulos subcutáneos, ¿no? Como las enfermedades tipo gota, o también lo observamos en los nódulos reumatoides, que forman estos nódulos, ¿no? A esto se le conoce a veces como calcinosis cutis también. El tumor o goma. El tumor también es una lesión de contenido sólido.
La diferencia con el nódulo es que los tumores miden 2 centímetros o más, ¿ya? 2 centímetros o más. Entonces, si es grandecito, ya no le decimos nódulo, le decimos tumor. Muy bien. Y dentro de su patogenia, esto es proliferativo. Puede seguir creciendo o puede mantenerse persistente, etc. En algunas ocasiones, este contenido del tumor puede reblandecerse, hacerse semisólido o semilíquido. Y entonces busca un orificio para evacuar su contenido. El organismo es bastante inteligente, ¿no? Y es así que puede drenar material necrótico y si esta lesión estuvo infectada puede drenar también pus. Cuando estos sanan, como hay afectación de la dermis, entonces con seguridad nos va a dejar una cicatrización de tipo atrófica. Un ejemplo de esto son los casos de sífilis. Entonces, en conclusión, podemos decir que si una lesión nos va a afectar la dermis, lo más probable es que nos deje cicatriz. ¿Ya? Si la lesión es superficial, no deja cicatriz. Bien, chicos, ¿seguimos despiertos? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para despertarnos todos? Muy bien, voy a hacer algunas preguntas para ver si hemos estado atentos. ¿Ya? Con esto los despierto. María José, ¿ya habrá despertado? María José Núñez. No está María José. ¿Qué sería lo correcto si llamo lista? ¿Le pongo presente o ausente? Muy bien. Lucía, ¿es tu familiar? No, doctor. Para nada. Felizmente no, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a continuar. ¿Ya? Ok. Bien, este es un ejemplo de goma, ¿no? Es un contenido sólido que está viendo acá que empieza a secretar, ¿no? Empieza a secretar. Otras imágenes nos van a ayudar un poquito. Este es un tumor. Ya no podemos llamarle nódulo. Son tumores, ¿no? Netamente miden mayores de 2 centímetros. Aquí lo que estamos observando ya es otro tipo de lesión que son los abones o ronchas, ¿ya? Se ven los signos de rascado acá, lineales. Y vamos a definirlo. La roncha es un área edematosa, aquí hay edema. Y si hay edema significa que hay extravasación de líquido, hay dilatación vascular y probablemente liberación de histamina. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de urticaria. El tamaño puede ser variable desde pequeñas hasta ronchas gigantes que pueden abarcar gran cantidad del cuerpo. El color siempre es un rosado, suave o salmonado, y el centro de la lesión suele ser un poco más claro que los bordes. Los límites también suelen ser definidos y cuando hablamos de abón, hablamos de ronchas más grandes, ¿no? No hay un patrón, podemos decir 5 centímetros de repente, pero es más subjetivo. Si alguien me dice son ronchas grandes, es aceptable, porque no hay un término en el cual haga diferencia. Si me dicen es un abón pequeño, también es aceptable. Pero técnicamente ronchas más pequeñas y abones más grandes. ¿Ya? Aquí estamos observando las ronchas por urticaria. Siempre va a estar en el nivel de rascado, los niños también, que se rascan por todos lados, no se aguantan, entonces son las ronchas. No estamos hablando de enfermedades, solamente de lesiones. Muy bien, vesículas. Las vesículas son lesiones de contenido líquido, ¿ya? Menores a 1 centímetro. Si tiene más de un centímetro, entonces le llamaremos ampolla. Pero la vesícula es menos a 1 centímetro. Siempre están elevadas, ¿ya? Y como es un contenido líquido que está limitado por la piel, los bordes también suelen ser definidos. El contenido puede ser líquido transparente, suero, linfa, sangre, líquido extracelular, etcétera, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de vesículas, ¿no?
como vemos, son pequeñas. Estas vesículas, acuérdense chicos de estas vesículas de acá, la varicela tiene estas características. Una vesícula de color amarillenta, perdón, la varicela tiene esta característica. Una vesícula de un contenido medio amarillento y una base eritematosa. Y la distribución cefalocaudal empieza en la cabeza y se va hacia el cuerpo. Entonces, si aparecen las lesiones solamente a nivel de piernas y brazos o cuerpo y no hay en la cabeza, en el cuello, en la cara, no es varicela. ¿Ya? Ténganlo presente. Muy bien. Entonces son vesículas para observarlos. Las ampollas, cuando miden más de 1 centímetro, ¿ya? Y el contenido también puede ser transparente, turbio, hemorrágico, etc. Esto es cuando ya, bueno, también depende del tipo de lesión que estamos teniendo a ese nivel. Y aquí vemos más imágenes de ampollas, ¿ya? Ampollas y ampollas y ampollas grandes. Pústulas. Las pústulas también son lesiones de contenido líquido, pero este contenido usualmente es pus, ¿ya? Por lo tanto son pequeñas, menores, generalmente no pasan de medio centímetro, ya generalmente, y son protuberantes como estamos observando acá. Su contenido suele ser purulento, eso lo vemos bastante en los casos de acné o de foliculitis. Pueden aparecer directamente como tales, como pústulas, o pueden ser una evolución de otro tipo de lesiones. Acá vemos algunas pústulas, como esta infección por estafilococo. Cándida también nos puede producir pústulas de ese tipo, o estas pústulas por elemento por contenido bacteriano. Quiste epidermoide, ya es un ejemplo para hablar de quistes, es el siguiente tema que vamos a hablar. Los quistes son lesiones que tienen una cavidad que está rodeada por una cápsula. Esta es la cavidad y están circunscritos por una cápsula. ¿Ya? El contenido de esto puede ser líquido o semisólido. A veces encontramos queratina, a veces pelo, a veces mucina, a veces sudor, etc., ¿no? Hay diferentes tipos de quistes, como vamos a ver más adelante en las lesiones benignas de la piel, como el quiste dermoide, el quiste epidérmico, el quiste triquilémico, etc. Su consistencia suele ser elástica. Hay unos quistes mucinosos, por ejemplo, que suelen ser muy elásticos. Uno los corta o los drena y sale un líquido que parece esa goma transparente igualita. Muy bien, aquí hay ejemplos de quistes, estos son quistes epidérmicos, ¿ya? Estos que también es un quiste epidérmico igual, ¿no? Que tienen su agujerito, su poro central, ¿ya? Estos ya vamos a ver cómo tratar este tipo de lesiones más adelante. Dentro de las lesiones cutáneas secundarias tenemos las siguientes, las que presentan solución de continuidad, es decir, tenemos una piel que ha sido fracturada o separada por algún motivo. Dentro de ellos está la excoriación, principalmente por rascado, las erosiones, las úlceras, las fisuras y las fístulas. El otro tipo de lesiones, que es por modificación de las lesiones ya previas o como parte de una evolución, son los temporales, como las escamas, costras y escaras, y los permanentes, atrofia, esclerosis, cicatriz y licanificación. Entonces, si una cicatriz es permanente, podemos indicar que las cicatrices nunca se borran, solamente se atenuan. Aquí vemos una excoriación, como vemos, probablemente por rascado o el paciente se cayó y se hizo estas lesiones excoriativas. ¿Ya? La excoriación es una pérdida de tejido superficial netamente epidermis, no llegamos a la dermis. ¿Ya? Recuerden que cuando llegamos a dermis va a dejar cicatriz inevitablemente. Entonces, en este caso, no va a dejar cicatriz porque solo está en el área de la epidermis. Generalmente la causa es rascado, ¿no? Excoriación, cuando las lesiones son un poquito más profundas, como estamos viendo acá, está excoriado. ¿Ya? Estas son erupciones. Erosión, cuando vemos que
También es superficial, puede ser un poco más amplio que el anterior. Hay perilepidermis y en algunos casos puede llegar a la dermis papilar. Si llega a la dermis papilar, nos va a dejar algún tipo de cicatriz. Mientras la membrana basal esté intacta, no va a haber problema con la cicatrización. Si la membrana basal se afecta, va a haber cicatrización. Acá vemos ejemplos de erosiones a nivel del ombligo, ya, por si acaso. Erosiones a nivel del oído, siempre que son ejemplos. Úlceras. Las úlceras pues son lesiones deprimidas. Obviamente con solución, estamos viendo solución de continuidad, ¿no? Que pueden afectar desde la epidermis, dermis, hasta la hipodermis. Características que estos suelen exudar, es decir, van secretando líquido, generalmente suero. El tamaño y el color pueden ser variables dependiendo de la úlcera, ¿no? Tenemos algunos tipos de úlcera un poquito feas, ¿no? Que pueden corresponder las úlceras a lesiones carcinogénicas, pueden a patrones inmunológicos como el piodermo gangrenoso que puede generar este tipo de ulceraciones, o también las úlceras varicosas. Fisuras son lesiones lineales, ¿no? Como estamos observando acá, profundas, y por ser profundas suelen alcanzar la dermis, y junto con ello algunos corpúsculos como los que van a traducir el dolor. Entonces, por lo tanto, estas lesiones suelen ser muy dolorosas, ¿ya? Pero también se da porque la piel, tanto el estrato corno como tal vez parte de la epidermis, se ha engrosado, al engrosarse se deshidrata. Y es por eso que vemos estas rajaduras o fisuraciones. Vemos acá en la zona interdigital, también por humedad, exceso de humedad puede fisurarse. Fístula, el fístula es un trayecto anómalo que va a comunicar una cavidad interna con el exterior, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de fístulas que pueden ir secretando algunas sustancias, dentro de ellos generalmente pus. Ahora vamos a hablar de las escamas. Aunque no seamos peces, siempre estamos descamando, ¿no? La capa córnea se va descamando, pero hay patologías en las cuales la descamación suele ser mayor. La escama es el depósito seco formado por acumulación excesiva de estrato córneo, como estamos observando en la imagen. Suelen ser planas, delgadas, laminares o puntiformes, y se desprenden en grandes fracciones de diferentes tamaños, ¿no? Un ejemplo clásico es la caspa. Hay personas que tienen caspa que parece puntitos chiquitos como orina, y otros que botan verdaderas láminas grandes y gruesas, ¿no? Algunos pacientes que hemos tenido hemos visto pues descamación abundante, ¿no? Tanto así que cuando evaluamos al paciente teníamos que traer nuestra escobita y nuestro recogedor para recoger toda la escama que el paciente estaba botando. Casos serios que a veces encontramos. Aquí este es un cuadro de psoriasis, ya lo que estamos viendo. Gran cantidad de descamación blanquecina. Aquí también psoriasis, un signo de Auspitz, y este es otro caso de psoriasis. También hay otras enfermedades como la sarna noruega, por ejemplo, que nos genera una descamación abundante. Las costras son lesiones secundarias, ¿ya? Por desecación. Recuerden, chicos, no se olviden ese término. Se forman por desecación de una sustancia líquida. Esa sustancia líquida, si es suero, va a ser una descamación sérica, una costra mielicérica. Si es sangre, va a ser negruzca, y así van tomando diferentes coloraciones, ¿no? Puede ser sangre, suero, pus, ¿no? Que va tomando una coloración marrón verdosa. Hay diferentes tipos de costra, negruzca, sérica, y acá otra por desecado, ¿no? Muy bien, escara. Acá, por favor, que quede claro, escara no son estos pacientes que tienen esas lesiones ulceradas en las zonas de declive, ya, o zonas de presión. No es lo mismo que úlcera de presión. Las escaras
son depósitos indurados que se forman por necrosis cutánea, ¿ya? Una escara, hay necrosis cutánea. Si no hay necrosis, no podemos decir escara, ¿ya? Lo que observamos en pacientes postrados de zonas de declive son úlceras por presión y el mecanismo es diferente, ¿ya? Que quede claro, hay diferencia. Luego están las, estas escaras que estamos viendo acá, clásico, tiro al blanco que le dicen, por el oxocelismo, en el cual vemos el signo rojo, malo blanco y finalmente el azul, ¿no? Es por picadura de arañas. Y a veces este oxocelismo puede ser bastante grave. En poco tiempo, en pocas horas, podemos tener una necrosis abundante y esto se llama escara, ¿ya? Escara. Entonces, cuidado con las picaduras de araña. La atrofia es básicamente un adelgazamiento de la piel. Hay pérdida, puede haber pérdida de algunos anexos cutáneos y la consistencia de la piel, así como su elasticidad, se van a ver alterados. Atrofia, sí, estamos viendo acá una piel bastante delgada que está plegándose entre sí. Acá vemos otro signo que es la esclerosis. La esclerosis viene de seco, son manos como que pierden hidratación, pierden movilidad, se endurecen los músculos, entonces vemos una mano rígida. Hay hiperproducción de tejido conectivo démico y como en este caso vemos que hay dificultad para plegar una piel que esto se conoce como morfea o una esclerodermia localizada. Otros signos de esclerosis, ya endurecimiento de la piel, resequedad, cicatriz. Las cicatrices son formación de tejido fibroso, duro, que puede ser fino o grueso, pero es un tejido fibroso que va creciendo, ¿no? Que va reparando los tejidos. El color puede ser variable desde eritematoso hasta blanco. Sus formas son variadas dependiendo del tipo de lesión inicial. Y lo que vemos es que hay tejido fibroso que va sustituyendo la dermis y la epidermis y es lo que manifiesta la cicatrización. Podemos tener cicatrices hipertróficas o cicatrices queloides. Los queloides nunca respetan las áreas quirúrgicas o los lugares de cierre. Tenemos liquenificación cuando observamos este aumento de la linearidad o aumento del cuadriculado, se le conoce como liquenificación y se presenta en procesos crónicos con daño crónico localizado. Y ese daño principalmente genera pues este tipo de lesión asociada a prurito. Se ve mucho en las lesiones tipo líquen. Bien, y esto es pues, el engrosamiento de piel por el cuadriculado que estamos observando acá. Generalmente es secundario rascado por el prurito excesivo que tiene una liquenificación en esta zona, en el cuello y aquí en esta área. Por lo visto es una persona obesa gorda. Entonces, patrones de distribución y disposición y distribución. Ya estamos terminando, chicos. Yo sé que es pesada esta clase. Espero que las siguientes no sean tan pesadas, pero era necesario que hagamos esto. ¿Ya? Para eso, como decía Ferrandis, para poder hacer esta clasificación, hay patrones de disposición y distribución más frecuentes. Aleatorio. Aleatorio significa que no hay un orden. Las lesiones están salpicadas por toda la... Herpetiforme, cuando están conglomerados, ¿ya? Conglomerados, están unidos como si fuese un racimo de uvas. Zosteriforme, cuando este conglomerado afecta el territorio del dermatoma. Lineal, en líneas, no requiere mayor explicación. Anular, en forma de anillo. Policíclico, es como que como un trébol, da una vuelta y luego vuelve a salir otra vuelta y otra vuelta. Girado, ya que hablan de esas circunvoluciones, concéntricos como un tiro al blanco, zonal, ya cierta área puede ser una zona, un miembro, por ejemplo, ¿no? Patrones de distribución pueden ser localizados, pueden ser regionales, generalizados, unilateral o bilateral,
simétrico o asimétrico, si está en áreas expuestas o está en áreas escondidas, si es un área a presión, si están sometidas a zona de traumatismo, por ejemplo, las plantas de los pies, manos, codos, rodillas, en zona de traumatismo, áreas intertriginosas está entre los dedos, pliegue mamario, cuello, ingle, axilas, son áreas, áreas de flexión, básicamente. Foliculares y aleatorios también pueden ser. Estos son los lineales, por su forma es muy sencillo de determinar. Esta es lineal pero separada, como la verruga plana, zosteriforme, ¿ya? Pero dentro de el patrón de un dermatoma, arciforme como arcos, arco, anulares como anillo, policíclicos, un ciclo va terminando otro ciclo y otro ciclo, serpiginosas como larva migrans, por ejemplo, que es común en nuestro medio, en gotas como la psoriasis gutata, numular o en forma de moneda, numular viene de numismática, herpetiforme cuando están hechas lesiones así aglomeradas como en un racimo, ageminada como que hay lesiones más grandes y más pequeñas, a eso le llaman nevo sobre nevo, corimbiforme cuando hay una lesión y alrededor empiezan a formarse lesiones similares, y moniliforme como en cadena, ¿no? Como en la candidiasis. Algunos ejemplos de estos lineales, por ejemplo, en la poliarteritis nodosa podemos ver este tipo de lesiones. Serpigiforme como larva migrans, acá tendremos una larva migrans abundante, múltiples larvas que se han metido a la piel. Estos en tiro al blanco también iridiformes, también le dicen ojos de buey. Bien. Antiguamente se utilizaban muchas memotecnias para poder explicar o comparar las manifestaciones clínicas. Pueden ser agrupadas, pueden ser herpetiformes porque están juntas, zosteriformes en el área de un dermatoma, etc. ¿Qué es una erupción? Es un conjunto de lesiones elementales que aparecen en la piel de un paciente. Y aquí hablamos de enantema y exantema. Lucía, ya te pregunté, Lucía. Lisbeth, ¿qué es un exantema? Lisbeth, ¿estás ahí, Lisbeth? Creo que hemos dormido a Lisbeth. No, ya despertó. ¿Qué es un exantema, Lisbeth? Vendría a ser algo así como una erupción difusa, doctor. ¿Ya? Una erupción difusa, ya puede ser por picaduras o quemaduras. Ok. Liz Alexandra, diferencia entre exantema y enantema. ¿Y enantema? Sí. Marcia Venus. Presente, doctor. Diferencia entre exantema y enantema. Doctor, el enantema se va a encontrar a nivel, son erupciones a nivel glandular, y mientras que los exantemas se van a encontrar a nivel de la dermis, doctor. Son erupciones difusas. Ok. Marcia, el nombre Venus es nombre de una diosa, ¿no es cierto? No lo sé. Sí, es una diosa. No estoy seguro si es del amor y la belleza. No estoy seguro. Pero tú debes de saber. No lo sé, doctor. Solo sé que es un planeta. Vamos a averiguar. No, pero es el nombre de una diosa. No sé si es griega o algo por ahí. O romana. Por la siguiente voy a averiguar. Muy bien. Está bien. Como su nombre indica, es exterior, ¿no? Entonces, todo lo que es una erupción que va a estar a nivel de piel, del epitelio de la epidermis. Cuando está a nivel de mucosas, ya le llamaríamos enantema, de interior.
¿Ok? ¿Quedó claro exantema en el tema? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, estas erupciones, cuando estamos hablando sobre todo de los exantemas, pueden ser monomorfas o polimorfas. Monomorfas significa que todas las lesiones son iguales, ¿no? Hasta en el tamaño. Polimorfa son diferentes momentos de la evolución de una enfermedad. Por ejemplo, en el acné es polimorfo. Podemos encontrar comedones, podemos encontrar pápulas, podemos encontrar pústulas, podemos encontrar nódulos o quistes, ¿no? Son lesiones polimorfas. Y eso es todo, chicos. Ya no los canso más. Muchas gracias por haber atendido esta clase. Con la delegada voy a coordinar para poder asignarle los seminarios que van a hacer. Les voy a dar el tiempo mínimo necesario para hacer un seminario y también el sílabo de las clases, ¿no? Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde va a ser nuestro horario de clases según lo que nos han asignado. Bien, chicos, si no hay alguna pregunta, yo creo que podríamos terminar la clase. De todas maneras, siempre va a ser un poquito pesado porque es después del almuerzo. Imagino que están con la parte postprandial, está afectando. Y bueno, pónganse siempre un vasito de agua, o 2 o 3 necesario. Pónganse de preferencia 3, 2 para tomar y otro para echarse en la cabeza para mantenerse despiertos. Bien, chicos, nos vemos entonces en clase la próxima semana. Sí. ¿Quién habla? A ver, ¿quién es? Julio. ¿Dónde estás? Ya, John Rubén, ¿no? Muy bien. John Rubén. Ok. Muy bien, no hay una medida exacta, ¿ya? Usualmente se puede utilizar inclusive como sinónimos entre mácula y mancha. Para algunos autores, sobre todo los más antiguos, mácula es una lesión pequeña, probablemente menor a 2 centímetros. Y si supera los 2 centímetros, se le considera mancha. Pero como les dije, no hay un criterio en realidad técnico, científico, para decir hasta qué punto es mácula y hasta qué punto es mancha. ¿Ya? Entonces se puede utilizar como sinónimos. ¿Ya? Eso hay que considerarlo, pero no hay una talla, un tamaño preciso que haga la diferencia, ni criterio científico para decir por qué sería mácula y por qué sería mancha. Al final eso es lo mismo. Muy bien, Rubén. Rubén. Chicos, ¿alguna pregunta más? Disculpe, doctor. Sí. Soy Gabriela. Respecto a lo que es la lesión de la liquinificación, ese tenía un aspecto similar a la acantosis nígricas. ¿Tiene alguna diferenciación o en cómo podríamos clasificar lo que es la acantosis nígricas? Muy bien, gracias. La acantosis nigricans es un proceso en el cual hay acúmulo de lípidos, sobre todo triglicéridos, en zonas de pliegue, ¿ya? Y la manifestación clínica de la acantosis nigricans es precisamente la pigmentación de la piel. Entonces, en los pacientes que suelen ser más gorditos, más llenitos, encontramos unas manchas oscuras a nivel de pliegue, sobre todo el más notorio es el pliegue del cuello, en zona posterior, pero también se ve esas manchas en axilas, en ingles, en el pliegue del codo y en el pliegue popliteo. Entonces, a veces vemos al paciente y le vemos el cuello, ¿no? Entonces, es útil preguntar si también tiene en otras áreas esas manchas oscuras, ¿ya?
En el caso de la liquenificación, su característica más importante es que tiene ese cuadriculado, pero se presenta en zonas de fricción o de rascado crónico, ¿ya? La liquenificación siempre es crónica. Entonces, hay que preguntar al paciente si le pica, si se ha estado rascando o no. Y en la clínica lo que observamos es el signo principal en el caso de la acantosis es la mancha, en zona de pliegue. Claro que en esas áreas también hay unas pequeñas surcos que dan la apariencia de hacer un proceso de liquenificación, pero no lo es. Salvo el paciente nos diga que ha estado rascándose durante algún tiempo esa zona, entonces ahí sí podríamos hablar de liquenificación. La distribución a nivel del cuerpo en la liquenificación puede ser cualquier área del cuerpo, no así en la acantosis que tiene predominio por zonas de flexión. Entonces, en la liquenificación, cualquier área del cuerpo. Las zonas principales donde encontramos liquenificación son en codos, rodillas y piernas, ¿no? Son las zonas favoritas de los líquenes. También podemos encontrarlos en cara, pero en menos frecuencia, y en cuello en poca frecuencia también. Muy bien. Sí, doctor, todo bien, gracias. No, Noeli, ¿alguna pregunta más, chicos? Bien, chicos, no hay más preguntas. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Siempre voy a hacer preguntas de lo que se habló anteriormente. ¿Ya? Muy bien. Un gusto hablar con ustedes. Nos vemos. Doctor, disculpe, preguntas en el chat. A ver, podemos ver el chat. Bueno, acá dice que su conexión tuvo problemas. Piden las diapositivas. Bueno, Lucero está feliz. Joyce me dice que liquenificación podemos considerar engrosamiento cutáneo por rascado crónico. Yes. Sí, Joyce. Podemos considerarla de esa forma. Benjamín nos dice, ¿toda liquenificación tiene cambio de pigmentación? No necesariamente, ya por lo que he explicado. Lo que sí podemos encontrar pues es un poquito de hiperpigmentación postinflamatoria por el mismo rascado y el mismo rascado y la misma patología de fondo, pero a veces el color es muy similar a la piel. Lo que sí encontramos es ese cuadriculado que es lo que nos va a llamar la atención. Por casualidad, si el paciente tiene sobrepeso o obesidad y también tiene por coincidencia una lesión al cuello, la acantosis nigricans, si es que presenta este paciente, puede coincidir sobre un proceso de liquenificación. Puede haber coincidencia, pero no necesariamente va a haber pigmentación. Muy bien. El resto me habla de que tuvo problemas de conexión. Acá me hicieron el cálculo del peso de la piel. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Ahora sí es todo. Ya les voy a pasar las diapositivas al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Gracias, Bien, doctor. chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el próximo lunes, chicos.